texto y con la ayuda del Señor vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios de esta manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que vamos a orar un momento que el Señor nos hable. Señor, en esta tarde estamos agradecidos de poder encontrarnos en este lugar, Dios mío, para aprender, para ser transformados en esa clase de personas que puede glorificarte, en esa clase de personas que puede honrarte, Señor, con su servicio, con su amor y pasión para estar involucrados, Señor, en la tarea más hermosa y gloriosa, Señor, que usted ha encomendado a la iglesia de Cristo, que es llevar el evangelio a toda criatura, Señor Jesús. En esta hora, Señor, ayúdanos, Señor, a aplicar y a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a los principios que usted tiene para nosotros, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta tarde. Hemos estado hablando durante estas últimas semanas. Hablamos de la necesidad que hay en el mundo como una manera conectora de atraer las personas a Cristo. Cristo nunca miró en menos las necesidades de las personas. Cristo nunca las pasó por alto. De hecho, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor. Y él empieza ahí en el capítulo 4 de Lucas a hablar las razones por las que el Señor había venido, ¿cierto? Para ir a los corazones quebrantados, a los necesitados, a los pobres, llevar el evangelio, ¿cierto? A predicar el año de la buena voluntad del Señor. Entonces, cada necesidad que hay en el mundo es una oportunidad para hablar acerca del Señor Jesucristo. Amén. Y vuelvo a reiterar, no hay persona en este mundo que no tenga una necesidad en su vida. Amén. Un quebranto, un vacío en el alma, un vacío en el corazón. Hay tantas necesidades en la vida del ser humano hoy en día. Y quisiera, antes de entrar a mi tema de esta noche, quisiera hablarles un poco y tratar de cerrar lo que estaba hablando la semana pasada, la importancia a la hora de evangelizar, de compartir nuestro testimonio como un arma, ¿cierto?, para comunicar el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Ya habíamos visto cómo Dios puede usar nuestro testimonio como una oportunidad para hablarles a otros del evangelio, cómo otros pueden venir y cómo a través de la Biblia Dios nos manda a compartir nuestro testimonio, a hablar y a testificar de la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. De hecho, la primera cosa, y vuelvo a reiterar esto, que hace el Espíritu Santo en una persona cuando llena, lo transforma en testigo. Eso es lo que Él dice en la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermanos, en la iglesia a veces creemos que el poder de Dios es para presumir que somos más ungidos que otros. Y hermano, nosotros somos vasijas. Y en la medida que usted se vacía dándolo a otros, más Dios le va a dar a usted. En la medida que usted no entrega lo que ha recibido por gracia, usted no va a recibir más gracia. Entonces, por un lado tenemos una entrada, que es la oración, es el ayuno, es la consagración, es el buscar a Dios, el escudriñar la Escritura, y uno se va llenando, ¿cierto? Pero no va a haber más crecimiento si no lo estamos dando. De hecho, hay un proceso cognitivo, hay un proceso en el aprendizaje que es bastante particular. Dicen que cuando uno está tratando de aprender, alcanza a asumir cierta clase de conocimiento. Cuando uno se sienta como alumno y trata de entender ciertas cosas, tiene cierto nivel de crecimiento. Pero cuando usted se prepara para enseñarlo, ese conocimiento, el nivel de crecimiento en cuanto a dominar las materias que está estudiando crece. Ya alguien ha dicho que la mejor manera de crecer en el conocimiento es preparándose para enseñarlo a otros.
Amén. Entonces, hermano, no va a haber más poder de Dios en nuestra vida si no lo estamos entregando a alguien. No va a haber más unción de Dios si no lo estamos dando a otras personas. Y eso es por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, en esta materia hablamos de la importancia del testimonio, lo irrefutable que es el testimonio, porque cuando usted va a hablar acerca de una verdad, de una doctrina, la Biblia es verdadera, alguien puede decirle, bueno, yo no creo. Pero cuando usted comparte su testimonio, mira, yo era y ahora soy, ¿qué le puede decir que no? Es mi testimonio. El nivel de barreras baja. Ahora, nuestro fondo no es solo vivir del testimonio, sino ocuparlo como una herramienta para compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Otra cosa ¿por qué es tan poderoso el testimonio? Porque es fácil compartirlo. Usted no está buscando una historia inventada. Usted está hablando de lo que usted ha vivido. Usted ha conocido el poder de Dios. Usted sabe lo que significa, como lo vimos el día domingo, ¿cierto? Nuestra hermana Susamar y Aurimar se bautizaron. Cada persona que ha sido bautizada en agua en el nombre de Jesús sabe lo que significa ser liberado de la carga del pecado y venir a la familia del Señor. Amén. Quisiera también hablar en esta hora cómo podemos compartir nuestro testimonio. Hablamos de la importancia, pero ¿cómo puedo compartirlo? Y podemos ver en la Biblia que el mayor evangelista o evangelizador que podemos ver en la Biblia, después de Cristo naturalmente, es el apóstol Pablo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo comparte en 2 ocasiones al menos su testimonio personal y puede ofrecernos ejemplos que pueden ilustrar la manera de cómo compartir nuestro testimonio con los que no conocen al Señor. En la primera ocasión es en Hechos capítulo 22 y Pablo relata su testimonio frente a una turba, a una multitud de personas que lo único que deseaba era matarlo. La segunda ocasión en el libro de los Hechos es en el capítulo 26, cuando Pablo está frente al rey Agripa y frente a Festo, el gobernador romano, y les habla de lo que Dios había hecho en su vida. Por lo tanto, no estamos hablando de que el testimonio es una nueva estrategia, es algo bíblico. Es algo que un hombre como Pablo lo ocupó. Y en cada uno de estos casos es importante mirar esta ilustración bíblica. Pero en cada uno de estos casos, Pablo, podemos al menos mirar un patrón de cómo él comparte su testimonio. Él parte hablando de lo que era antes de venir a Cristo, cómo era su vida, quién era. Luego Pablo explica cómo conoció al Señor, cómo vino a Cristo. Y tercero, en cada uno de estos ejemplos, Pablo termina hablando de la manera en que Cristo cambió su vida. Amén. Y tal vez sería una manera útil nosotros de compartir nuestro testimonio hablándole a la gente acerca de quiénes éramos antes de conocer al Señor Jesucristo. Porque a veces la gente nos ve como en un pedestal, ¿cierto? Nuestra vida ordenada, nuestra vida, wow, bendecida. Pero cuando uno comparte el testimonio, la gente puede saber que realmente Dios también los puede cambiar a ellos con el poder del Evangelio del Señor. Si en esta noche usted tiene su Biblia, por favor vaya conmigo al libro de los Hechos en el capítulo 22. Hechos capítulo 22, en el versículo 1 al versículo 5, con la ayuda del Señor en esta hora. Ya lo tienen, ¿cierto? Dice la Biblia de esta manera: varones hermanos, del verso 1 del capítulo 22 de Hechos, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él le dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en la cárcel a hombres, mujeres,
como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traerlos presos a Jerusalén, y también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Estos primeros 5 versículos, Pablo está testificando quién él era antes de conocer al Señor. Soy judío, tengo esta formación, y mira, yo odiaba, aquí utilizo una expresión y deberíamos conocerlo, que antes de que a los cristianos se les dijera a los cristianos, se les decía los del camino. Antes de que fue una de las primeras maneras como se les dijo a los seguidores de Cristo. No fue la primera cosa que le dijeron, se formó la iglesia y al tiro le decían los cristianos, eran los del camino. Esa era la manera en cómo los que no conocían a Cristo identificaban a los seguidores del Señor. Y esta primera parte es interesante, porque no solo Pablo está diciendo lo que yo era antes, y esto es importante para el trabajo del evangelismo. Pablo de alguna manera se está identificando con los judíos. Nunca vamos a poder ministrar el corazón de una persona sin identificarnos con ellos, de conectarnos con las necesidades que ellos tienen. Y si mira, este hombre sabía hablar en diferentes idiomas, griego, cierto, arameo, pero aquí está frente a los judíos. ¿Y cómo le habla? Dice la Biblia, si no me equivoco, es en el verso 1, dice, en el verso 2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron, dice la Biblia, más silencio. En otras palabras, Pablo no está solamente soltando, mira, yo quiero contarles, este proceso de hablarles de quién era antes de Cristo, tenía un sentido profundo de identificarme con la vida de los pecadores. Hermano, si usted le empieza a hablar a los que no conocen a Cristo solo del reino de los cielos y que su nombre está escrito, nunca va a identificarse que realmente ellos pueden venir a ser transformados por el poder del Señor Jesucristo. Porque, hermano, tiene que entender que la vida, como leímos en 2 Corintios 4:4, dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y les parece imposible vivir una vida cristiana. Hermano, hay gente que les parece imposible dejar el cigarrillo. Yo nunca he fumado y me molesta el humo del cigarrillo. Pero hay gente que dice, yo ¿cómo lo puedo dejar? Hay gente que su hábito ha sido el alcohol y realmente no conciben la vida, ni siquiera está en su voluntad en un sentido de dejarla porque ya han sido poseídos. Queridos hermanos, yo he conocido testimonios de la manera en que personas han sido rescatadas de la droga y ese proceso es duro. Porque hay un proceso del corazón, pero también hay un proceso biológico del cuerpo. Yo recuerdo estando en cierto país y un pastor, antes de conocer al Señor, pasó por una vida de drogas, pero día a día, por cerca de 10 años, se inyectaba, fumaba y tomaba drogas. Pero un día Dios comenzó a tratar con él y Dios comienza a revelarse en el corazón, pero por otro lado él tiene la necesidad de la droga, su cuerpo. Y su crisis más grande fue cuando él entendió que él no podía seguir en eso, se encerró, pero por la noche dice que él se arrastraba, luchando porque su cuerpo, ese proceso de desintoxicación, él lo único que quería era salir y él le pedía, enciérrenme, porque yo no quiero ir, no quiero salir. Entonces cuando nosotros contamos nuestro testimonio de dónde Dios nos sacó, lo que estamos haciendo, diciéndole, hey, hoy día podemos estar aquí, pero debes entender que antes estuvimos acá. Por lo tanto, su caso no es imposible para Dios, porque si Dios lo hizo con otros, también lo puede hacer en la vida de ellos. Pablo le habla en lengua hebrea, se identifica con ellos. No dice usted, son tan pecadores que no sé si algún día ustedes lleguen a tener las bendiciones que yo tengo. Pero les voy a dejar estas perlitas para que a ver si
Hermano, no, al contrario, ¿qué es lo que hace Pablo? Se identifica con ello y no es, este es un patrón de Pablo. Usted no tiene que volverse un mundano para identificarse con el pecador. Sí, porque hay cierta clase de estrategias que lo que tratan de decir es que, bueno, asimilémonos para que vengan. Esa no es una cosa correcta, pero Pablo a veces sacrifica sus libertades en Cristo para ganar a otros. Él podía vivir en los privilegios de un hebreo, pero él dice, bueno, cuando voy con los gentiles, me hago gentil. Lo que está diciendo no es que me vuelva un pecador, me vuelva un mundano. Lo que está diciendo es que estoy dispuesto a sacrificar mis privilegios para llevar el evangelio a otros. Amén. Cuando está con los hebreos, bueno, él les habla en hebreo, ¿cierto? Y se identifica y mira la respuesta de la multitud. ¿Qué hace la multitud? Dice que le escucha ahora más atentamente. Entonces, es diferente cuando yo solamente les hablo. Tienes que arrepentirte y tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. A que tú empieces diciendo, ¿sabes? Yo era tan parecido a ti. Créanme, y esto lo vimos la semana pasada en la enseñanza. Hay un espíritu en el hombre de curiosidad, ¿o no? Usted empieza a contar una historia, le abre los ojos. ¿Quieren saber? ¿Quieres saber mi historia? Sí. Hay una especie, por eso está el éxito de las comedias, ¿cierto? Lo dejan justo ahí. Y no sé si ya lo hacen, pero en mis tiempos de niño siempre dejaban como en suspenso, ¿no? Y mostraban el próximo capítulo. Entonces, querido hermano, porque todo el mundo siente esa curiosidad de saber qué pasó. Entonces, ¿cómo puedo compartir mi testimonio? Hermano, si tú has sido transformado por Cristo, tú tienes un testimonio. Aunque hayas vivido toda la vida en la iglesia. Es muy probable que a mí me encanta, no sé, hablar con algunos hermanos y yo he escuchado su testimonio, pero me encanta volver a escucharlo. Es hermoso, no sé, a veces yo escucho al hermano Sergio, yo escucho al hermano Richard, ¿cierto? Y uno, wow, y uno le dan ganas, y yo a veces, yo lo he escuchado y me siento de nuevo a escucharlo, porque uno dice, hay una manera dramática en la manera en que el Señor los cambió. ¿Cierto? Claro, el dramatismo de mi testimonio no es el de ellos. Si nunca estuve en eso. Pero, hermanos, todos tenemos un testimonio de la manera en que Dios ha obrado en nuestra vida. Entonces, la primera manera, una de las formas en cómo podemos usar como herramienta nuestro testimonio es contar lo que era nuestra vida sin Cristo. Nuestra vida antes de venir delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo puedo compartir mi testimonio? Bueno, puedes sintetizar, no necesitas contar toda la vida, pero puedes sintetizar cómo era la manera de vivir sin el Señor. Cómo era la manera que usted vivía sin Cristo. Ahora quiero que sigamos en el capítulo 22 de los Hechos, en el verso 6 en adelante. Ahora Pablo ya no ha dicho cómo era su vida, era un perseguidor, era un hombre formado en el judaísmo, pero ahora él comienza a relatar la manera como Dios trató con él, su conversión. Entonces, primero, mi vida antes de Cristo. Segundo proceso para compartir eficazmente mi testimonio es relatar mi conversión. Y Pablo está diciendo, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate
ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Wow, qué historia, ¿no? Yo sé que a todos nos gustaría tener una historia así. Wow, te voy a compartir mi testimonio. Pero hermano, llegó a todos un momento cuando Dios trató con nosotros. Entonces ¿cómo puedo compartir eficazmente mi testimonio? Es contando cómo era. En ese proceso me identifico con los problemas que tiene la gente. En ese proceso implícitamente estoy dando esperanza, porque le estoy diciendo yo no soy lo que era ahora. Lo que soy ahora es por la misericordia de Dios. O como Pablo dice, somos lo que somos por la gracia del Señor. ¿Cuántos dan gloria por la gracia del Señor en esta noche? Pero ahora él empieza a contar su testimonio. El cómo él llegó a ser seguidor del Señor Jesucristo y cómo Cristo lo cambió de perseguidor a discípulo de la iglesia. Les habla de las circunstancias de su conversión, tiene muchos detalles. Le dice: mira, yo un día partí, iba a perseguir a los creyentes, a los predicadores, a Damasco. Ahí nos relata la historia de lo que sucede, cómo el resplandor del cielo lo deja ciego y cómo él recibe un mandato divino de ir a Damasco y esperar hasta ahí, hasta que el Señor le ordene exactamente lo que tiene que decirle. En otras palabras, cuando estás contando tu testimonio, estás revelando que hay un Dios que quiere relacionarse con el hombre. Que el Dios que nosotros servimos no es un Dios distante, no es un Dios lejano, es un Dios que está interesado en nosotros. Amén. Entonces, si te das cuenta, un testimonio debe estar lleno de esperanza. A veces es más explícita y a veces más implícita. Les habla también el apóstol Pablo. ¿Por qué Dios lo llamó? El propósito de su conversión. Le dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Entonces, vuelvo a decir, nadie en la iglesia verdaderamente que ha sido transformado por el poder de Dios puede estar carente de un testimonio. Todos tenemos un testimonio de la manera en que Dios nos ha transformado. Tenemos un pasado, tenemos una manera, la manera como Dios trató. Pero Pablo también ahora, en el verso 17 del capítulo 22, Pablo ahora nos relata su nueva vida en Cristo. Y por favor acompáñenme en la lectura en el verso 17 en adelante del mismo capítulo. El apóstol Pablo dice: y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal profundamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo le dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos las sinagogas y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Entonces Pablo le está diciendo: bueno, no se trata solo de que yo era, ahora soy, sino que ahora tengo un propósito. Amén. Antes vivía la vida
con amargura, ¿cierto? Tratando de guardar la ley, pero no alcanzando la voluntad de Dios. Pero ahora Él me ha cambiado. Les cuenta la manera en el día que Dios lo transformó, pero ahora le relata la manera en que Dios le ha dado propósito. En este pasaje, Él le dice ahora cómo Dios lo ha hecho, un hombre que va a dar testimonio a los gentiles, a predicar el evangelio entre los gentiles. Y hermano, todos nosotros podemos ser usados para dar el testimonio del evangelio del Señor Jesucristo. Todos nosotros podemos anunciar a Cristo en la manera que Dios ha trabajado en nuestra vida. Por eso vuelvo a decirle, no hay nadie que realmente conozca al Señor, amén, que no pueda evangelizar. A veces tratamos de ir con la última revelación del Apocalipsis, ¿cierto? Hermano, puedes contar la manera como Dios trató en tu vida y decirle, sabes que es tan real. Y este es el Dios de la Biblia que puede transformar también tu vida. Amén. Entonces esa es una manera de poder compartir eficazmente nuestro testimonio acerca de la obra que el Señor ha hecho. Contar, relatar la manera en que era nuestra vida sin Cristo. Relatar la manera en que, ¿cierto?, Dios transformó nuestra vida. Y relatarle el propósito con el que Dios nos ha llenado para ahora llevar el evangelio a los que están perdidos. Amén. Y yo les invitaría a hacer ese ejercicio intencional. Piensen, escriban. ¿Cómo era tu vida y cómo pudieras tú compartir, particularmente con alguien que necesita de Cristo? Y pensar cómo pudieras entregar eficazmente. Porque recuerda que el propósito final es presentar el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Así que ahora quiero hablar acerca de algunas cosas tácticas básicas que nos pueden ayudar en el evangelismo. Hay principios, hay maneras en que podemos practicarlas que pueden facilitar la manera de realizar la obra evangelizadora. Porque siempre la labor del evangelismo es intimidante. Nos da miedo, nos da temor. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Pero hermano, hay maneras en que debemos, la manera que podemos llevar el evangelio para ser más eficaces. Hay formas de hacerlo. Siempre nuestro deseo es compartir la verdad que está en la palabra de Dios. Por eso, una buena manera de llevar el evangelio a otros es usando la Biblia. Yo sé que hoy día vivimos en un tiempo donde la Biblia está siendo desacreditada. De hecho, hay hasta cristianos que creen que la Biblia tiene verdades, pero no es toda la verdad. Entonces, ¿puedo encontrar verdades en la Biblia para algunos creyentes? Sí, pero bueno, hay otras clases de verdades, hermano. Eminentemente la Biblia es libro de salvación, de redención. No está tratando de hacer matemática, de arqueología, aunque tiene de todo. No está tratando de hacer ciencia. Es un libro de salvación. Es un libro que nos relata la manera en que Dios a través de la historia del hombre lo ha tratado para llevarlo al Calvario y para traerlo a la salvación. Entonces, una buena manera de que otros conozcan el evangelio y puedan saber que no estamos predicando nuestras ideas, es que cada vez que citamos un versículo bíblico le demos la oportunidad tal vez de leerlo. Léelo tú. De hecho, cuando normalmente he dado estudios bíblicos entre gente no creyente, cada versículo les pido que los vayan leyendo y que me digan qué dice ese versículo. Entonces, no sé, Romanos, lee por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces le digo, ¿qué piensa acerca de lo que dice esa verdad bíblica? Bueno, que todos somos pecadores y nos dice que fuimos destituidos, y por lo tanto no hay creyente, no hay persona en el mundo que pueda decir yo no he pecado. Usted puede darle la oportunidad que ellos lean en voz alta y presentarle el evangelio. Ahora, naturalmente, el mundo, o sea, a los creyentes les cuesta encontrar los libros de la Biblia
pueden imaginar a un no creyente tratando de buscar un pasaje de la Biblia. Entonces, yo no les digo, abre ahí en tal pasaje. Se los busco, léalo. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, querido hermano, hay gente que va a decir yo no creo en la Biblia, pero bueno, no necesitamos poner a pelearnos, porque recuerde que usted puede ganar en la labor evangelística, puede ganar una batalla, ¿cierto? Hacerlos sentir que ellos están equivocados y perdieron, pero no va a ganar el alma. Entonces, en el evangelismo no se trata de ganar las batallas, se trata de ganar el alma y el interés de las personas. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos citando la Biblia y estamos demostrándole bíblicamente los pasajes, no necesitamos ponernos a atacar a la gente acerca de la validez de la Biblia. Pero podemos hablarle, mira, si tú quieres aprender de la religión musulmana, tú tienes que tomar el Corán. Si tú quieres aprender del cristianismo, debes tomar la Biblia. Es eminentemente el libro en el que se funda la fe cristiana. No es en las ideas personales, no es la idea de un científico, es en las escrituras, es en la Biblia, la palabra de Dios. Y yo sé que cuando estamos hablando de la palabra de Dios, hay un lenguaje que es difícil, ¿no? A veces nosotros, yo no sé qué versión usan ustedes de la Biblia, pero hay versiones que su lenguaje, recuerdo que algunos años atrás iba a predicar a Argentina y había un hermano que siempre hablaba en vosotros, hermanos, ustedes, así. Entonces le decían el hermano, le decía la versión antigua. El hermano habla como versión antigua porque era muy respetuoso en su hablar, vosotros, y toda esa clase que cuando uno toma la Biblia, ¿cierto? Más antigua, tiene ese lenguaje. Entonces, naturalmente hay una distancia cultural, hay una distancia idiomática, y a veces todo esto el enemigo nos lleva a creer que, ¿cómo van a creer? Le estoy citando este texto, ¿cómo van a creer? ¿Cómo es que ellos realmente podrían llegar a creer al evangelio si creerá lo que le estoy diciendo de la Biblia? Pero hermanos, la Biblia tiene un poder que por medio del Espíritu Santo puede convencer al pecador acerca de la verdad. Por lo tanto, cuando estamos en la labor del evangelismo, nosotros debemos estar con plena convicción de que lo que puede iluminar la mente y el corazón del ser humano no es nuestra más brillante explicación, es el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Amén. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, cuando el apóstol Pablo está hablando de las armas del Espíritu, ¿cierto? La armadura espiritual, él cita, y la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo viene a convencer a alguien de su pecado? Es por medio de la Escritura. No es una cuestión emocional, sino es una cuestión espiritual. Recuerde el texto que leímos al inicio de esto, 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, hermano, no va a ser una brillante explicación que va a iluminar el corazón de la gente. ¿Cuántos de los que están aquí antes de venir a Cristo le habían hablado acerca del evangelio, del arrepentimiento, pero su mente seguía oscura, no? Hasta que Dios trató en su vida y por medio de la revelación del evangelio y la obra del Espíritu Santo, de repente usted se empezó a mirar, wow, ese hombre soy yo. Amén. Entonces necesitamos, como pescadores de hombres, saber el poder que hay en la palabra del Señor. Quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 55 y en el versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. A veces tenemos miedo a usar la Biblia, porque quiero yo hacer
que la gente no se sienta incómoda, pero quiero que oigan lo que dice el Señor. Él dice en Isaías capítulo 55 y en el versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Hermano, yo he estado en esa labor. De repente he estado en casa testificando de Cristo y tratando de entrar por aquí, tratando de entrar por allá, tratando de entrar por aquí, y termino en una oración y luego me voy caminando al auto, me voy rascando la cabeza. ¿Habrán entendido algo? Y uno va así como medio incrédulo, desesperanzado. ¿Habrán entendido algo? Porque estaba el niño pasando por allá, el perro por allá, la fiesta de al lado, y unas interrupciones así que diabólicas, ¿no? Y uno dice, ¿habrán entendido? Uno sale con una fe, no entendieron nada, dice uno. Pero el pasaje que estamos leyendo, que Dios no envía su palabra, la palabra no vuelve vacía. Por eso el que siembra la palabra tiene que tener fe de que Dios va a traer, amén, prosperidad sobre esa palabra. Hermanos, si no lo creemos, estamos fritos. Si no lo creemos, estamos perdidos. La fe sin obra es muerta. Amén. Pero la mera obra sin fe tampoco produce verdaderos resultados. Por lo tanto, así será mi palabra que sale. Por eso cuando estamos evangelizando, usemos la Biblia con confianza. Ay, que no me va a entender. Déjele el trabajo al Señor, que no es el trabajo del evangelizador cambiar el corazón de la gente. El trabajo del evangelizador es abrir la boca. Él es el que trabaja. Él es el que hace el cambio. En primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 23, por favor, vaya ahí también conmigo. Ya están ahí, ¿cierto? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué está diciendo Pedro? Que ha sido la palabra de Dios. Amén. Que ha sido la palabra de Dios que ha trabajado en el nuevo nacimiento de la persona. No son nuestra idea, no es nuestra gran explicación. Y con eso no estoy diciendo que no nos preparemos, pero debemos tener confianza que es el fruto de la palabra de Dios que puede transformar la vida de la persona, que puede iluminar la mente, el corazón. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, dice la Biblia de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es una palabra viva. Entonces a veces usted y yo estamos batallando con lo que ve en nuestro ojo. Somos como Samuel, ¿cierto? Cuando va a ungir al nuevo rey de Israel. Ah, no, este sí se va a convertir. Pastor, no le entra. Pero usted está mirando las reacciones externas, pero hay alguien en el cielo que está mirando el corazón del hombre. Y a veces del que menos esperamos que se convierta en el que Dios está trabajando. A veces usted le está dando estudio bíblico al papá, pero Dios está trabajando en el hijo que está escuchando en la pieza. El papá no se convierte nunca, pero el hijo Dios está tratándolo. Entonces, debo tener confianza al usar las escrituras. Y como dije hace algún momento en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alguien quiso comparar esta relación que estoy haciendo de usar la Biblia para transformar el corazón y de la duda que a veces tenemos de que están entendiendo.
Es como que usted tiene una espada que realmente corta, que realmente puede dañar. Y usted va a alguien y le dice: Celeste, yo tengo una espada y te puede cortar. Y Celeste me dice: no creo que me pase nada. En realidad, yo no voy a estar, si me cree, no me cree. Pero si yo la pruebo, va a cortar. Usted no tiene que estar probándole a la gente que la palabra de Dios es verdadera. Háblele la palabra. La palabra va a hacer su trabajo en la gente. Va a transformar, puede iluminar el corazón de las personas. Entonces, Dios puede hacer algo. Por eso, una de las maneras más potentes, porque finalmente recuerden que el testimonio es una herramienta para predicar el evangelio. No, ya le conté mi testimonio, no. El testimonio fue para abrir esa puerta y predicar la palabra de Dios que transforma. Ese fue como abrir la puerta al interés, capturar el interés, traer esperanza y decirle: ¿sabes qué? Dios sí puede hacerlo, pero la manera como lo puede hacer es por medio de la predicación del evangelio. Es la palabra de Dios que tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Amén. Por eso es importante que usted hable del Señor y pueda hablar del evangelio por medio de las escrituras. En segundo lugar, cuando usted está trabajando, y estamos hablando de táctica, el que evangeliza debe mantener la iniciativa. Hermano, yo he estado en evangelismo donde termina en cualquier cosa. Y los gigantes, y los extraterrestres, y qué pasa si cae un meteorito, y pastor, y los dinosaurios, ¿qué pasó con eso? Estábamos en un estudio bíblico, habían varias personas en conversa, y alguien dice: y bueno, pastor, y si encuentran vida en otro planeta, hay que a todo el evangelio. Y me rasqué la cabeza y dije: bueno, entro en esta discusión o no. Bueno, le di un par de minutos y le dije: ¿y por qué se acaba el evangelio? No quedó blanco así delante de todo. No entiendo por qué se acabaría el evangelio, dame una razón. No. Y yo pudiera seguir dándole, pero hermano, no estamos ahí para hablar de los dinosaurios. No estamos para hablar de los extraterrestres. Por lo tanto, cuando estamos evangelizando, la gente nos puede llevar a unas conversaciones así filosóficas sin fin. Por eso, una buena táctica en el evangelismo es mantener la iniciativa, en nosotros estar guiando, en nosotros diciendo: mira, es por aquí. Y cuando salen con una pregunta, bueno, tratar de volverlo a lo central. Tratar de volver. Segundo, entender, hay personas que realmente no quieren oír nada del evangelio, están aburridos, quieren hablar con alguien. ¿Ah? Vuelva. Yo recuerdo, éramos jóvenes y le estábamos haciendo culto a una abuelita. Cada sábado. Y una vez que le predicaron del bautismo, así, todo llorando, aquí se arrepiente la anciana. Iba a cumplir 100 años. Se llamaba Dominga, y recuerdo todavía su nombre. Y después que se termina la predicación, le hicimos un cultito con los jóvenes. Y todos casi llorando aquí. Hoy día mismo vamos a bautizarla, uno con un vencido, sentir el mover del Espíritu en la casa de la anciana. Porque literalmente uno ponía un pie y era como retrocedía 30 o 40 años atrás, incluso el olor de todo viejo. Y el predicador le dice: hermana Dominga, ¿está usted dispuesta a bautizarse? Y dice: mijito, dejémoslo para más adelante. Tenía casi 100 años, hermano. Casi 100 años. Hay gente que lo único que quiere es pasar un buen tiempo con alguien. Y uno debe estar tácticamente decir: hay gente que necesita del evangelio. Hay personas que quieren conversar, no sé si fue primero la gallina al huevo y va.
No sé si usted hubo un revuelo hace algún par de años atrás, no sé, 10 años, cuando un escritor, Dan Brown, comenzó a escribir ciertas novelas que naturalmente eran todas ficticias, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Que hablaban de Jesús, ¿cierto? Que había tenido hijos y uno leía el libro y uno entendía que era ciencia, pero hay gente que pensó que era verdadero. Y estábamos evangelizando, yo un profesor de una universidad, según él, después de estos años lo he reflexionado y ya dudo que haya sido realmente un profesor. Entonces me dijo, ¿y usted leyó este libro? Y yo me lo había leído. Yo le dije, pero varón, ese es una ciencia ficción, ¿cómo lo va a creer usted? Y medio rojo ahí quiso. Entonces, hermano, es importante tener la iniciativa, es tratar de volverlo a lo central, que es hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. Ya voy a responder tu pregunta, pero esto es lo esencial, esto es lo importante de oír el Evangelio y regresarlo a la cosa más importante para que ellos conozcan al verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hay tantas maneras de presentar el Evangelio. Las verdades bíblicas no cambian, pero cómo lo comparto puede ser de diferentes maneras. Y hay un método que algunos lo llaman el método socrático, que a partir de ciertas preguntas termina en un razonamiento. Y este método trabaja sobre premisas, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Por ejemplo, yo puedo decir que todo hombre es mortal. Esa es una afirmación, ¿cierto? Después puedo decir Yenel es un hombre, ¿cierto? Entonces termino concluyendo que Yenel es un mortal. A partir de una premisa, el hombre es un ser que va a morir. Después hago una segunda premisa, ¿cierto? El hermano Yenel es un hombre, ¿y quién va a discutirlo? Y por lo tanto, yo le digo, un día vas a morir. Establezco ciertas verdades y a veces uno puede llegar a hablar con las personas de tal manera que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Entonces, por ejemplo, estaba dando un estudio bíblico y presentando el Evangelio y le hacía leer ciertos pasajes porque la paga del pecado es muerte. ¿Cierto? Le había antes dicho que ellos eran pecadores. Entonces la pregunta natural es, ¿qué va a pasar contigo? Bueno, la respuesta que ellos me daban, bueno, según la Biblia, me espera el infierno. Bueno, no se lo dije yo. Entonces lo llevamos a una manera de establecer verdades de tal manera de que ellos vayan asumiendo ciertas clases de cosas. ¿Me explico, no? Porque a veces le decimos todo. En el método hay maneras de presentarlo, pero este método lo que hace, establezca una verdad. Mira, lee, todos somos pecadores, ¿cierto? El futuro del pecador es la muerte. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Entonces usted lo lleva a una manera de ir razonando, de ir pensando y que lleguen a descubrir la verdad por sí mismos o las conclusiones de esa verdad puedan ser establecidas por sí mismos, basándose en la verdad que usted les está enseñando, hablando, predicando el Evangelio. Naturalmente, el descubrimiento de estas verdades hace que estas personas tomen sentido, porque una cosa es yo decirle, usted se va a perder. Pero entonces viene la discusión, ¿y por qué me va a perder? Bueno, exacto. Yo nunca he robado un banco. Yo nunca he asesinado. Yo nunca he mentido. Y uno dice, ya. Nunca he robado. Ay, nunca he robado. Y cuando chico, ¿usted no se recuerda cuando se gastó la plata de la mamá? Ay, señor. Y ahí, y en el trabajo usted saca la vuelta. Entonces, de esta manera hace que usted, en vez de decirle a esas personas, tú vas al infierno, de esta manera, estableciendo verdades bíblicas,
les ayuda a tomar conclusiones que son bíblicas, estableciendo premisas, estableciendo verdades, estableciendo de la manera, y por lo tanto se hace que cuando estoy evangelizando no soy yo el único que hablo, sino que les hago entrar en un proceso de pensamiento que llegue a una conclusión que estoy guiando bíblicamente. Amén. Eso ayuda a que la gente esté pensando correctamente, guiándole en su pensamiento. Entonces, cierta vez en un estudio bíblico establecimos, bueno, ¿por qué yo creo como cristiano? ¿Por qué la Biblia es verdadera? Entonces, antes de empezar a enseñar todas estas verdades bíblicas del pecado, del infierno, del cielo, establecí estas verdades. Mira, lo primero que vamos a establecer, ¿por qué yo creo que la Biblia es verdadera? Y les di mi fundamento y por aquí lo discutimos, hicieron preguntas. Bueno, entonces finalmente llegaron a concluir, bueno, tiene razón, pastor, no podemos discutir contra la verdad de la Biblia. Ok. Entonces el segundo mensaje que le llevé a la otra semana, bueno, que le empecé a citar el mensaje, fue interesante. Les empecé a citar textos de juicio, no porque quería condenarlo, pero ¿qué vas a hacer con este texto? Si la Biblia es verdadera, ¿qué implica? La Biblia me dice que Dios va a juzgar a cada hombre. ¿Cómo estás preparado para ese juicio? La Biblia me habla de la eternidad del hombre como el cielo o el infierno. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Y comencé a hacerle preguntas. Bueno, tú necesitas hacer algo. Y bueno, ya después mis otros estudios tuvieron que ver es cómo puedo ser salvo. Pero lo interesante es que ellos puedan ir razonando y concluyendo a través de esta manera de establecer verdades bíblicas, y que finalmente la conclusión ellos la puedan asumir. Porque yo puedo decirles todo lo que ellos concluyan, pero esa conclusión la pueden estar discutiendo. Pero cuando yo les ayudo a concluir bíblicamente, no yo, sino que ellos, finalmente, ellos tienen que tomar una decisión. Ahora, recuerde que finalmente la obra de transformación no es del poder del hombre, no es el poder de convencimiento que tiene una persona, es el poder del Señor que puede cambiar la vida y el corazón de las personas. Cada uno de nosotros cuando está en esto debe tener paciencia, porque a veces queremos que lleguen a las conclusiones bíblicas de inmediato. Dígame la respuesta correcta. Entonces necesitamos guiar a las personas a que ellos puedan comprender la verdad bíblica, que podemos comprender lo que Dios tiene para nosotros. Siempre, hermanos, debemos estar atentos a mantener la iniciativa en la conversación. Se cuenta cierta historia de que una muchacha universitaria entró a su primera clase de geología, y el profesor, de manera de intimidar a todos los que eran creyentes en Dios, dijo, bueno, ustedes, espero que aquí no haya ningún cristiano, y porque yo no creo en la Biblia, porque la Biblia está llena de errores. Y fue lo primero que mencionó, de tal manera que cualquier persona que fuera creyente en esa clase tenía miedo, porque el profesor estaba diciéndole, usando su autoridad de profesor, de decir que la Biblia estaba llena de errores. Y una muchacha levantó su mano y le dijo, profesor, aquí tengo una Biblia, ¿me puede mostrar un error de la Biblia? Y el hombre en realidad lo que estaba haciendo es usar una aseveración genérica, pero él nunca había estudiado honestamente la Biblia para saber si la Biblia tenía errores, solo estaba diciendo algo. Cuando vamos al evangelismo van a llegar personas hostiles a decirnos cosas, como que saben algo y no saben nada. Recuerdo, era joven todavía, predicaba en una radio, cada sábado iba a predicar en la radio, y el dueño de la radio, teníamos nuestras conversaciones. Entonces él empezó a hablarme de la evolución. Y me dijo 2 o 3 cosas acerca de la importancia de la ciencia y todo el asunto, y la importancia de la evolución, y por qué nosotros deberíamos en realidad rechazar la idea
de que el mundo ha sido creado por el Señor. Y yo y hermano, eso es tan común que la gente cree saber algo, pero no sabe nada. Yo le dije, bueno, ¿me puedes explicar por qué tú crees tan profundamente en la evolución como ciencia, cuando en realidad eminentemente carece de peso científico? Porque una ciencia, para hacer ciencia, debe ser comprobado empíricamente. Debes probarlo. O sea, yo propongo, establezco y digo, ¿sabes qué? Hay una ley que es la ley de la gravedad, y la ley de la gravedad atrae todas las cosas hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Eso solamente puede ser un postulado, debo probarlo. Y yo puedo tomar algo, no quiero tomar ese vaso, pero les puedo probar que si suelto el vaso no va a quedar flotando, va a caer. Y le di esas explicaciones. Yo puedo comprobar empíricamente con un hecho de que existe esa ley que está operando, y por eso no andamos volando por el universo. La Tierra está girando a cientos de kilómetros actualmente y no nos damos cuenta. Y hermanos, si no es por esta ley de la gravedad, deberíamos salir volando. Pero hay un orden que Dios ha establecido. Y por lo tanto le dije, yo no creo que realmente estos postulados sean realmente ciencia. Y el hombre se puso rojo, no supo qué responder, y se supone que el hombre sabía. Entonces hay personas que van a llegar con una postura de que saben, y usted hágale la pregunta, no se intimide, háblele. Y van a darse cuenta que como este profesor que estaba tratando de intimidar a sus alumnos, realmente no tenía la respuesta, porque no tenía idea en que la Biblia tenía errores. Ahora recuerde que el evangelismo no es un acto solamente. El evangelismo necesita un acto de seguimiento. Me encantaría que yo le hablara y ya, listo, se convirtió. No ha pasado eso con nosotros, ¿no? Ha sido la gracia insistente del Señor sobre nuestra vida, viniendo una y otra vez. Nadie se convierte solo por una conversación. Debemos dejar puertas abiertas para seguir ganando el corazón de las personas. Es nuestra responsabilidad proclamar las buenas nuevas y dejar esa puerta que ellos puedan venir y oír más del Evangelio del Señor Jesucristo. De que otros puedan ser salvos, de que otros, a veces queremos apurar a la gente que se convierta. Y hermano, no hay nadie aquí que sea igual. Dios hace con nosotros de todos, ha sido de una manera distinta. Pero hay una cosa que Dios ha tenido con nosotros. Dios ha tenido paciencia con todos nosotros. Entonces, ¿por qué no tenemos paciencia con los que vienen a Cristo? Ay, ¿cómo no entiende? Ya le expliqué el bautismo y no se va. Hermano, no porque usted explique el bautismo se van a bautizar. Estaba hace años evangelizando, que yo también iba todo sábado, me bajaba del bus y entregando volante. Se abrió una casa para hacer estudios. Ay, estaba contento, una casa ya. Así que caminaba toda la tarde y como 6, 7 de la tarde me iba a una casa a hacer estudios bíblicos. Y bueno, en mi mente solo necesitan entender cómo es el bautismo correcto. Y yo empecé a dar el estudio del bautismo. Se hace así, se hace acá, se hace aquí, allá. Y cuando terminé el estudio del bautismo, después de un par de semanas, yo dije, ¿se quiere bautizar? No, mijito, todavía no. Yo salí tan decepcionado, había trabajado, quería cosecha. Y dije, ¿por qué no quieren bautizarse si saben cómo es el bautismo correcto? Hermano, ellos necesitan la obra del Espíritu Santo para traerles arrepentimiento. No solo se trata de entender la manera correcta. Y ya voy a ir terminando en esta noche. Le decía a la hermana Susamar y a la hermana Urimar, antes que se bautizaran, tuvimos un tiempo de conversación. Le dije, la única cosa que hace, hay 2 o 3 cosas que hacen que el acto que ella tomó el día domingo
que sea meramente un rito, hacer un acto transformador en la vida, son 2 o 3 cosas que hacen la diferencia. Ese acto solamente podría, como alguien decía, solamente ser un baño o realmente nacer de nuevo. Y hay 2 o 3 cosas que hacen la diferencia. Una cosa es la fe. Es creer que el mensaje de la Biblia es verdadero y que Cristo vino a dar su vida por mis pecados. No me estoy bautizando solo para ser millonario, para ser bendecido. No me estoy bautizando para ser de una clase social distinta o ser aceptado en la iglesia. Estoy bautizándome porque creo al mensaje del Evangelio de Cristo. Segunda cosa que hace la diferencia en que esto sea un mero baño o un acto transformador es arrepentimiento. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Podemos practicar el rito correcto, pero si no hay fe ni arrepentimiento, solo es un baño. Lo único que hace la diferencia entre uno y otro es la fe, y es el verdadero arrepentimiento de saber que ya no puedo vivir ofendiendo al Señor ni en ese estado, y que necesito el perdón de Dios y que estoy arrepentido y rechazo esa vida que he llevado para tomar la vida que Cristo tiene para mí. Por eso, querido hermano, el acto del evangelismo no es solamente una cuestión de conocimiento, es una cuestión de transformación, y que lo único que lo puede hacer es el Señor. Iba a hacer estudios bíblicos en un hogar hace años y era difícil porque salía cada vez rascándome la cabeza. Habrá entendido algo, habrá comprendido algo, y entendí que mi gozo debería ser solo sembrar el evangelio. Perdemos tanto el gozo porque no tenemos los resultados que queremos. Dios jamás me va a pedir a mi cuenta de lo que yo no puedo hacer. Ni tú ni yo podemos cambiar la vida del pecador, pero solamente el Señor puede cambiar la vida de las personas. Amén. Así que nos vamos a poner de pie en esta noche y vamos a pedir que Dios nos ayude para compartir el evangelio, que sea una necesidad en nuestra vida. ¿Por qué no en esta noche no viene a este altar y le dice: Señor, ayúdame, trabaja en mí, Señor, a tener gozo para compartir el evangelio, para compartir la obra que tú has hecho, Señor? Conmigo me has transformado, has cambiado mi vida, has cambiado mi corazón, Señor, has cambiado mi alma, has cambiado de quien yo era, Señor, y tú me has transformado, Señor. Y hoy puedo dar testimonio del poder del evangelio y del poder de Cristo sobre mi alma y mi vida, Señor. Por eso en esta noche, Señor Jesucristo, ayúdame, Señor, a ser un hombre, Señor, que puede compartir el evangelio, Señor.